Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 14 horas con 38 minutos del lunes 6 de julio del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Edín Campos Barrenzuela, para proceder con la instalación del juicio oral en la causa número 34-2020-10, seguida contra el señor Gianfranco Paredes Sánchez como presunto cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico previsto en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el que habla el director de debate, voy a dar el uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señora abogada de la defensa y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Antonio Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, Lima, Perú, piso 8, teléfono 625-5555, anexo 11-196, correo electrónico 1fstedcfp@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 113930. Por favor, por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señores magistrados supremos. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, por registro del Colegio de Abogados Abogados de Lima 19897, con domicilio procesal en la Avenida Arequipa 50605070 Miraflores, con correo electrónico bbengoa@pge.gov.pe y con casilla electrónica 49089. Gracias, señor magistrado. No tiene por qué, señora procuradora. Por la defensa, el señor Paredes, por favor. Señores doctores, miembros de este colegiado, les saluda el abogado Marco Antonio Mamán Iruri, identificado con registro del Colegio de Abogados de Arequipa, 7575, casilla electrónica 47136, correo electrónico marcomiruri@gmail.com, celular de contacto 95-841-0605, defensa técnica del señor Gianfranco Martín Paredes. Muy buenas tardes, doctores. Buenas tardes. El señor Paredes, por favor. Señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Paredes. ¿Su DNI, señor Paredes? Sí, señor. Buenas tardes con todos los que estamos enlazados. Mi nombre es Gianfranco Martín Paredes Sánchez, identificado con DNI 44239064, señor. La defensa pública que se encuentra presente, por favor. Gracias, buenas tardes, señores jueces supremos, al representante del Ministerio Público, la Procuradora Pública y demás partes concurrentes. Abogada Gabriela Cernández Pino, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542. Estoy participando en defensa necesaria. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal el ubicado en el Jirón Carabaya número 831 Lima, casilla electrónica 201029, correo electrónico gcernades@minjus.gov.pe y número de celular 912-61-8706. Doctor, en vista de que el señor Gianfranco Paredes tiene defensa técnica de su libre elección, solicito las dispensas para poder retirarme. Gracias. Está dispensada, señora defensora pública, no tiene por qué. Entonces, no tiene por qué. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se da por bien instalado el presente juicio oral. ¿Alguien levantó la mano? Sali Cotarma. Perdón, señora defensora pública. Un solo acusado y dos personas, todos ustedes estaban colaborando. Muchas gracias, Marín, por su presencia, porque se quedaría ella o usted en el caso que haya algún inconveniente. ¿Cómo sería, doctora Cotarma? Usted conoce mejor su reparto. Sí, doctor, teniendo en cuenta de que estuvo en su oportunidad durante el desarrollo de la investigación con defensor público el señor Gianfranco, y teniendo en cuenta que para la instalación de juicio oral y para todo el desarrollo del juicio oral se está designando ya un abogado particular de libre elección del señor, solicitaríamos que nos pueda subrogar en este caso la sala, teniendo en cuenta principalmente de que
ya hay un abogado de libre elección, ¿no? En su oportunidad no hubo y en esa medida el doctor Hernández estaba asignado como defensa necesaria. Yo le preguntaba al comienzo, en el caso que haya un inconveniente, tenga un problema el señor, no viene el abogado. Le estoy preguntando si usted o su colega, que ha tenido a bien acreditado inicialmente, se encargarían de apoyar. ¿Cuál de las dos? El doctor Hernández, doctor. Estoy viniendo en apoyo al doctor Hernández Medina, que era el defensor que estaba asignado en el patrocinio del señor Gianfranco. Pero, especialista de audiencia, una pregunta. La señorita abogada que se ha acreditado al comienzo, que es defensora pública. Asignada, señor. La doctora Fernández con... Pero por eso que tenemos la doctora Cotarman, nos hace el favor de estar acá, y la doctora que se ha acreditado también. Hay dos abogados para el señor Paredes. La doctora Sally Cotarma recién en la fecha, señor, la ingresado. Ya, doctora, por favor, no habría inconveniente. Si ocurre algún problema, convocaremos a su colega, ¿ya? Muchas gracias por su presencia. ¿Ya? Adelante. Gracias, doctor. No tiene por qué a usted, más bien por su presencia. Bien, entonces ya se ha instalado este juicio oral. Vamos a hablar de las reglas del juicio oral, que son las siguientes. Se les invoca a los sujetos procesales que tengan puntualidad en las sesiones de audiencia que se programen en este juicio. Los sujetos procesales deben sujetarse a los principios de buena fe procesal, de tal forma que no exista ningún incidente que afecte el desarrollo del juicio oral. El mismo que se rige por el principio de oralidad. Por ello, todas las incidencias y solicitudes deben hacerse y fundamentarlas en las sesiones de audiencia, en las cuales el colegiado procederá a absolver las mismas. El colegiado será vigilante de que se cumplan los principios de nuestro modelo procesal, debiendo los sujetos procesales remitirse a principios puntuales que rigen el juicio oral y en las propias reglas del juicio oral, procurando no realizar pedidos impertinentes o inoportunos, debiendo guardar respeto en el desarrollo del juicio. De lo contrario, se hará uso de su ejercicio coercitivo, aplicando las normas correspondientes por incurrir en falta de respeto o actos que riñen contra la ética y la buena fe procesal. Por último, hace presente que ante las inasistencias injustificadas se tomarán las medidas correspondientes, comunicándose a las entidades correspondientes. Se le consulta al especialista de causa si hay alguna incidencia o despacho pendiente para que nos haga conocer. Señor presidente, con su venia. Adelante, por favor. Para dar cuenta el ingreso de 3 escritos, doctor. El primero es... Uno por uno. Bien, doctor. El primero es el ingreso del oficio número 2049-2026-US/DGDPAJ-DDPAJ Lima, del 26 de junio del año en curso, suscrito por el director de la Dirección de Defensa Pública de Lima Centro, mediante el cual designa a la letrada Gabriela Cernaqué Pino como defensora necesaria en caso de inconcurrencia del abogado particular acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, y señala sus domicilios procesales, doctor. Ya, téngase presente. ¿Hay algo más? El segundo escrito, doctor, es el oficio número 1786-2026-MP-FN-1FSEDCFP, del 2 de julio del año en curso, suscrito por Lourdes Bernardina Telles Pérez de Vargas, fiscal suprema, de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, mediante el cual solicita que se remitan en formato digital los cuadernos correspondientes a la etapa intermedia. Para tal efecto, señala el siguiente correo electrónico: 1fstdcfp@mpfn.gov.pe. Bien, doctor Guerrero, en la Primera Fiscalía Suprema especializada está solicitando que le enviemos copias de materiales que tenemos nosotros, de este caso del señor Gianfranco, y conforme al artículo 138 del Código Procesal Penal, correspondería para que haga las investigaciones. ¿Estaría usted de acuerdo para proyectar la resolución? De acuerdo, señor presidente. Doctor Campos, por favor. Conforme, señor presidente. Bien, entonces vamos a conocer la resolución Lima 6 de julio del 2026, autos y vistos y oídos, la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público, y considerando lo siguiente: primero, en sesión de audiencia de la fecha se dio cuenta del oficio número 1786-2026-MP-MP-1FSEDCFP, presentado el 2 de julio de 2026, remitido por la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el que solicita remitir en forma digital copias de los cuadernos de la etapa intermedia
señalando el correo electrónico 1fstedcfp@mpfn.gov.p. Segundo, según lo regulado en el artículo 138 del Código Procesal Penal, respecto a la obtención de copias de las partes procesales, se tiene lo siguiente. Artículo 138, obtención de copias. 1. Los sujetos procesales están facultados para solicitar en cualquier momento copias simples, certificadas, de las actuaciones insertas en los expedientes fiscal y judicial, así como de las primeras diligencias y de las actuaciones realizadas por la policía. De dicha solicitud conoce la autoridad que tiene a su cargo la causa al momento en que se interpone. Las copias solicitadas son otorgadas en forma física o digitalizada. Para este último caso, su emisión es gratuita. Inciso 3. Si el estado de la causa no le impide ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos fundamentales de terceros, el fiscal o el juez podrán ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante solicitud motivada por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlo. Tercero, teniendo en cuenta lo señalado, habiéndose verificado la presentación del oficio remitido por el Ministerio Público el 2 de julio de 2026, solicitando copias digitalizadas del cuaderno de etapa intermedia a mérito de contar con los recaudos correspondientes al presente juzgamiento y no existiendo impedimento para su expedición y afectación a los derechos fundamentales de los intervinientes en el presente juicio oral, así como de terceros. Con dicha disposición corresponde atender favorablemente lo solicitado por la resolución número 5 que estamos expidiendo. Por lo expuesto, el colegiado dispone expedir las copias solicitadas por el Ministerio Público mediante el oficio solicitado, presentado el 2 de julio de 2026, la misma que se efectuará a través de la Secretaría de la Sala Penal Especial. Firman los señores Neira Flores, Guerrero López y Campos Barranzuela. De cuenta del otro pedido, señor relator, por favor, especialista de causa. Señor presidente, el tercer escrito que ingresó está registrado con número 183-2026 de fecha 3 de julio del presente año, presentado por la Fiscalía Suprema, la doctora Lourdes Bernardina Telles Pérez de Vargas, de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, mediante el cual ofrece prueba nueva para actuación en juicio, doctor. Ya, todo eso, en su oportunidad, la Fiscalía lo va a oralizar, pero por favor envíalo de una vez a las partes, ¿ya? A la señora procuradora, al señor defensor del señor Gianfranco Paredes, ¿ya? Para que tomen conocimiento y se preparen en su oportunidad. Porque la etapa procesal correspondiente para el ofrecimiento de pruebas nuevas es más adelante, conforme al artículo 373 del Código Procesal Penal, por lo que se dispone reservar el ofrecimiento de pruebas nuevas por parte del Ministerio Público hasta el momento procesal pertinente. En cuarto lugar, doctor. Por favor. En cuarto lugar, tenemos una aclaración que se ha dispuesto en el auto de citación a juicio. En el punto octavo de la parte resolutiva del citado auto, el colegiado dispuso poner a conocimiento del representante del Ministerio Público, la Procuraduría Pública y la Defensa Técnica del acusado Gianfranco Marcos Sánchez, Paredes Sánchez, con el fin que se pronuncien sobre lo pertinente con relación a lo dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria respecto a la admisión de la prueba número 25 de la Procuraduría Pública, teniendo en cuenta la observación advertida siguiente. En la observación se dispuso, se tiene que el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria inadmitió el documento reporte de expedientes disciplinarios correspondientes a Israel Castillo Espilico del 21 de noviembre de 2018 como prueba número 43 en contra de la Fiscalía por no cumplir con los requisitos pertinentes de pertinencia, conducencia y utilidad. No obstante, admitió el mismo documento a favor de la Procuraduría. Bien, señor fiscal, ¿tiene algo que decir, por favor? No, señor juez, conforme a lo que resuelva la sala. Bien. ¿La Procuraduría algo que decir? Señor magistrado, lo que resuelva la sala, señor magistrado. La defensa del señor Gianfranco, ¿algo que decir? Sin oposición, señor magistrado. Bien. Doctor Guerrero, doctor Campos, acá se trata de lo siguiente. Hubo también otro señor que estaba procesado, pero se acogió a la terminación anticipada en la investigación preparatoria.
Entonces, en la etapa intermedia. Respecto a él, es que se ofreció un documento en la etapa intermedia, los antecedentes de este señor Israel Pilco, pero ya el señor no forma parte de este proceso. Entonces acá, como siempre somos muy acuciosos, nuestra especialista de causa advirtió eso y dijo, vamos a dar cuenta en la sala. Pero el propio fiscal no está haciendo ninguna cuestión porque obviamente ya no está procesado el señor, no tiene sentido esa prueba, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo ahí, ¿está bien? Doctor Campos. Conforme, señor presidente. ¿Debemos entender que hay una sentencia anticipada en su caso? ¿O? Sí, hay una sentencia anticipada en el caso del señor Israel Pico. Sí, así Gracias, es. señor presidente. No, ¿por qué? Doctor Campos, por favor. ¿Está conforme? Sí, señor presidente, conforme, porque conforme puedo apreciar, existe también otra sentencia contra el referido exprocesado Israel Castillo Espilco. Sí, conforme. Así es. Gracias, doctor. Entonces, expuesto a lo indicado por las partes procesales, téngase por cumplido lo dispuesto en ítem 8 del auto de citación a juicio, contenido en la resolución número 1 del 19 de diciembre del 2025. Entonces, vamos a continuar con el estado del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 371.2 del Código Procesal Penal, corresponde la oralización de los alegatos de apertura de las partes. ¿O hay algo más, señor Ejecutivo, para que dar cuenta? No, señor presidente, eso es todo. Perfecto. Entonces, señor fiscal, esté en el uso de la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. El día de hoy iniciamos juicio oral en contra del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez sobre un caso de cohecho pasivo específico. El artículo 395 del Código Penal, en su segundo párrafo, sanciona la conducta de un magistrado que, bajo cualquier modalidad, solicita un donativo a fin de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento. Quien colabora en forma dolosa con estos hechos, conforme al artículo 25 del Código Penal, tiene la condición de cómplice primario. En el presente caso, el imputado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ha incurrido en condición de cómplice primario en el tipo penal de cohecho pasivo específico. La imputación que se hace al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez es la siguiente. El mismo quien, en su condición de asesor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, ha cooperado de manera necesaria y dolosa con el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, en ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al actuar como intermediario en el mes de abril de 2018 y solicitar, por pedido de este, a Israel Castillo Espilco, 24 botellas de vino valorizadas en 3.866.40 soles, a cambio de que Walter Benigno Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo designara como juez supernumerario del Cuarto Juzgado Especializado Civil del Callao. También se encargó, a solicitud de Ríos Montalvo, de que Israel Castillo Espilco cumpla con la entrega de los referidos vinos y además pague un almuerzo a favor de Walter Benigno Ríos Montalvo, luego de haber sido designado como juez supernumerario del Cuarto Juzgado Especializado Civil. Así pues, Walter Benigno Ríos Montalvo coordinó con Gianfranco Martín Paredes Sánchez para que designara a Israel Castillo Espilco como juez supernumerario del Cuarto Juzgado Civil, a cambio de 2 cajas de vino Proto Reserva y un almuerzo en Campos Restaurant Puerto. Así se le atribuye ser cómplice primario de este delito. En el presente caso vamos a acreditar, señor juez, más allá de toda duda razonable, que el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez no fue un simple testigo de los hechos que se le acusan, sino un funcionario que tomó conocimiento de ellos y, por el contrario, vamos a demostrar que, aprovechando la posición de confianza que ostentaba como asesor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, puso sus funciones e influencia al servicio del requerimiento corrupto destinado a mercantilizar una designación judicial. Hay que tener presente el desarrollo del iter criminis en el presente caso. Esto se inicia, o tenemos data de la ocurrencia de estos hechos, el 26 de marzo del 2018, en el que Gianfranco Martín Paredes Sánchez, desde su línea telefónica 984-210533, se comunica con Israel Castillo Espilco, quien se desempeñaba en esa época como juez supernumerario del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, Civil Familia. En dicha comunicación, el acusado le informó anticipadamente que su designación sería concluida, en referencia a la resolución de presidencia 197 de 2018, que se emitió el 26 de marzo
y dispuso su conclusión el día 17 de marzo de ese año, 2018. No se trató pues de una simple comunicación administrativa, toda vez que le indicó que una vez notificado debía hablar con el expresidente de la Corte para que le asegure, revelando así la posibilidad de revertir esa situación a través de una gestión directa ante la presidencia. Así se demostrará que el señor Ríos Montalvo tenía como parte de sus facultades el nombramiento y designación de jueces provisionales y supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del Callao. En la Corte Superior de Justicia del Callao se concluyó la designación del señor Castillo Espilco. Luego de presentarse la renuncia de una jueza del Cuarto Juzgado Especializado Civil, en la presidencia se designó a Guido Sáenz Moreno como juez supernumerario, pero este magistrado declinó el cargo y fue encargado de manera temporal el magistrado Julio César Moyo Navarro el 11 y 12 de abril de 2018. Así se habría generado la necesidad de designar a un magistrado que se abocara de manera exclusiva al Cuarto Juzgado Especializado Civil del Callao. Este conocimiento anticipado y vacancia de este hecho era de conocimiento del acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien da cuenta a el señor Castillo Espilco para que pueda tener la posibilidad de ingresar y acceder a esta plaza. Posteriormente a este hecho, el 12 y el 15 de abril se dan diferentes comunicaciones entre Gianfranco Martín Paredes Sánchez y el señor Walter Benigno Ríos Montalvo con relación a la designación. Así pues, el 15 de abril se cuenta con 3 comunicaciones. En la primera, Walter Ríos Montalvo le encomienda a Gianfranco Martín Paredes Sánchez que proyectara la respectiva resolución, pero a cambio le pidiera mínimo 2 cajas de vino de marca Protos Reserva. En una segunda llamada en ese mismo día, del 15 de abril de 2018, Gianfranco Martín le transmite la solicitud de las botellas a Israel Castillo Espilco. Le precisa que tenían que ser 2 cajas de la marca Protos Reserva, e incluso le dice que le costaría alrededor de 3.000 soles y que debería comprarlas en Perú Pharma. Una tercera llamada que le hace también Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien se encargó de coordinar y efectivizar este pacto corruptor, donde le señala dónde tenía que adquirir estas botellas de vino solicitadas por Ríos Montalvo. Ya el 16 de abril, también el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez coordina la realización del almuerzo en Cabos Restaurante del Puerto. Así Gianfranco Paredes se comunica a Israel Castillo Espilco que ese día a las 13 horas habría un almuerzo en Cabos Restaurante del Puerto, con el doctor haciendo referencia al señor Ríos Montalvo. Este hecho fue registrado a través de actas de videovigilancia como la interceptación telefónica correspondiente. Así pues, se evidencia el aporte necesario que brindó Gianfranco Martín Paredes Sánchez para la realización y la comisión de estos hechos acusados. Este Ministerio Público a lo largo del juicio va a acreditar estos hechos con la declaración de diferentes testigos, como es el mismo Israel Castillo Espilco, quien tiene condena por este delito de cohecho activo específico. Vendrá a declarar como testigo el señor Walter Benigno Ríos Montalvo. Vendrán a declarar diferentes testigos, asimismo se actuará diferente información. Vendrán peritos que van a acreditar las comunicaciones realizadas entre ellos, pericias que establecerán la originalidad de la voz de ambos interlocutores. Hablarán y dan cuenta sobre el resultado científico de integridad, autenticidad y trazabilidad de estos archivos de audio en los respectivos dictámenes periciales forenses. Así, con esta prueba documental, testimonial y pericial, vamos a demostrar de manera objetiva que estos hechos en realidad así ocurrieron. Y como consecuencia de ello, este Ministerio Público solicita se le imponga al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien tiene la condición de habitual, 18 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Solicitaremos igualmente una inhabilitación, tal como señala el requerimiento acusatorio, de 24 años y 6 meses, y al pago de días multa de 856 días multa. Muchas gracias. No tiene por qué. La señora procuradora, por favor. Gracias, señor magistrado.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en su condición de actor civil que fue debidamente constituida, demostrará en el desarrollo de este juicio oral la concurrencia de los factores que determinan la responsabilidad civil, siendo estos el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución y el daño producido. Señor magistrado, respecto al hecho antijurídico, acreditaremos que Gianfranco Martín Paredes Sánchez, para el año 2018, se desempeñó como asesor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Probaremos que el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en su actuación como asesor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, cooperó de manera necesaria con el señor Walter Ríos Montalvo, quien entonces se encontraba como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Al actuar como un intermediario en el mes de abril de 2018 y solicitar por pedido de este último a Israel Castillo Espilco 24 botellas de vinos valorizados en 3.866.40 soles, a cambio de ser nombrado como juez supernumerario del cuarto juzgado especializado en lo civil del Callao, toda vez que Ríos Montalvo se encontraba como presidente de la mencionada corte. Probaremos que Gianfranco Martín Paredes Sánchez se encargó a solicitud de Ríos Montalvo de que Israel Castillo Espilco cumpla con la entrega de los referidos vinos. Acreditaremos que Gianfranco Martín Paredes Sánchez también se encargó de que Israel Castillo Espilco pague un almuerzo a favor de Ríos Montalvo luego de haber sido designado como juez supernumerario del cuarto juzgado especializado en lo civil de la Corte del Callao. Respecto a la relación de causalidad, en el presente caso probaremos que dicho accionar del acusado, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, fue la causa del daño producido, toda vez que quebrantó los deberes y funciones que le correspondían en tanto funcionario público de la Corte Superior de Justicia del Callao. Respecto al factor de atribución, en el presente caso probaremos que el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez actuó con dolo, ya que aportó de manera relevante como cómplice primario para la consumación del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico. Respecto al daño causado, probaremos a través de los medios de prueba que se actuarán durante el desarrollo del presente juicio, cómo dicha lesión originó consecuencias extrapatrimoniales por los cuales consecuencias extrapatrimoniales a favor del Estado, en contra del Estado, motivos por los cuales esta Procuraduría solicita el pago de la reparación civil en la suma de 50.000 soles. Acreditaremos que dicho monto se ha establecido considerando el factor objetivo, donde se tuvo en cuenta los intereses solicitados por el acusado. Acreditaremos también que el pago de esta reparación civil se tomó en cuenta el criterio subjetivo que tuvo en consideración el rol funcional que desempeñaba el acusado y el quebrantamiento del mismo. Y respecto, también se tuvo en cuenta el factor social y se ha tenido en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica que es el Poder Judicial. Gracias, señor magistrado, de concluir. No, no tiene por qué. La defensa del señor Paredes, por favor. Gracias, señor doctor. Si me permite, por favor. Por favor, adelante, doctor. Gracias. Señores doctores, hemos escuchado atentamente las alegaciones postuladas por el Ministerio Público y curiosamente se pide 18 años de pena privativa de libertad, incluso de manera contradictoria, más allá, por encima incluso de la persona más importante de este caso, a quien se le ha dado inferior pena a esa pretensión punitiva postulada por Fiscalía. Empezaré por lo último en relación a que en el presente caso, señores doctores, nosotros vamos a demostrar
que aquí la pretensión punitiva de Fiscalía a través de requerimiento acusatorio es incorrecto, por la simple y sencilla razón, porque solicita 18 años de pena privativa, considerando una habitualidad, incluso desconociendo el texto normativo del artículo 46.c del Código Penal, en la medida que ésta dispone para quien comete el delito, si corresponde la habitualidad. Y en este caso, el señor, tal cual como se le imputa, a lo largo del plenario vamos a poder verificar que simplemente habría sido, en todo caso, en el peor de los extremos, un cómplice o un partícipe como tal. Lejos de ello, señores doctores, también en el plenario vamos a poder, en cuanto al núcleo de la imputación, verificar lo siguiente, que el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, a lo sumo, ya no está transcrito en las actas correspondientes de la transcripción de las escuchas telefónicas, ha recomendado al inicio que se nombre una persona, en este caso el señor Espilco, para un puesto, en este caso, de la magistratura dentro del Distrito Judicial del Callao. Sin embargo, también vamos a poder verificar que quien solicita, en todo caso, quien da a entender textualmente que se tenía que recabar alguna prebenda, en este caso unos vinos Protox, no es el señor Paredes, ni siquiera salió de manera inicial de su situación personal de él esa idea, sino claramente en las escuchas vamos a poder verificar que esa idea sale, en todo caso, de quien fuera presidente, en este caso, de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esas circunstancias, señores magistrados, no se le puede atribuir, en todo caso, al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, tanto más si esta persona, en su rol de asesor, en su rol que tenía que llevar a cabo las acciones dispuestas por el superior en grado, simple y sencillamente estaba actuando de manera, cuando menos inicial, de manera correcta. No es delito, no es ilícito que una persona pueda recomendar a otra persona si no hay ninguna prebenda. Y eso se va a notar claramente a lo largo del plenario de todas las actuaciones que vamos a poder verificar. En esa línea, a lo sumo, señores magistrados, vamos a poder verificar que la conducta del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, a efectos de tener una catadura penal de esa envergadura, no tiene ese asidero, no tiene esa suficiencia, o en todo caso, nosotros vamos a negar categóricamente, conforme a la actuación probatoria que se va, o que va, en todo caso, a visorarse dentro del presente plenario. Por estas razones, en su oportunidad, vamos a solicitar que se declare, en todo caso, la inocencia de mi patrocinado, o en su defecto también, que se declare infundada la pretensión civil postulada, en este caso, por la parte civil. Muchas gracias. No tiene por qué, señor doctor. Vamos a dar a conocer la lectura de derechos de conformidad con el artículo 371.3 del Código Procesal Penal. Se le informa los siguientes derechos. 1. Tiene derecho a contar con una defensa en su libre elección o pública. 2. Tiene derecho a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia. 3. Tiene derecho a manifestarse libremente en la acusación o de no declarar sobre los hechos. 4. El acusado podrá solicitar en cualquier estado del juicio ser oído con el fin de declarar, complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera abstenido. 5. Podrá comunicarse en todo momento con su defensor sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. Vamos a dar a conocer el artículo 372 del Código Procesal Penal, habiendo todas las partes procesales oralizado sus alegatos de apertura y luego darse la lectura de derechos del señor Paredes, de conformidad con lo establecido en el artículo 372, inciso 1 del Código Procesal Penal, se le consulta al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez si admite ser cómplice primario del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil, y si fuera afirmativa su respuesta, proceder con la conclusión anticipada del juicio con el otorgamiento de los beneficios procesales correspondientes. Quien previamente emitir su respuesta puede consultar con su abogado defensor. Señor Paredes, puede consultar con su señor abogado defensor. Por favor. Ya, el doctor Marco Antonio Iruri. ¿Cuántos minutos necesita, doctor? ¿5 minutos está bien? 5 minutos, señor doctor, por favor, gracias. Tenemos un breve receso de 5 minutos para que converse. Gracias, señor. Gracias. No quiere, señor Paredes.
Especialista de audiencia, verifica que estemos todos, por favor. Sí, señor, un momento. Señores, los invitamos a encender cámaras para continuar con la audiencia. Bien. Todo listo, señor. Señor Gianfranco, Señor. ¿tiene alguna respuesta? Sí, señor, previamente ya conferencié con mi abogado, quisiera conversar unos minutos con el señor fiscal, por favor. ¿Con la Procuraduría también? Sí, señor. ¿Pero en forma separada, en conjunto? Separado, señor. Ya, entonces 10 minutos con el señor fiscal y 10 minutos con la Procuradora, ¿ya? Gracias, señor. Listo. Bien, el señor fiscal quiere hablar con usted. Especialista de audiencia prepara un espacio, ¿ya? ¿Me escucha, Sí, Mónica? señor. Ya, Sí, señor. prepara En este momento. por favor, independientemente del juicio, ¿ya? Y señora fiscal, señora Señor. procuradora, termina con el señor fiscal 10 minutos y continúa con usted para que conversen, ¿ya? Y nos den la respuesta que estime. Gracias. Señorita especialista, ¿nos van a colocar en una sala aparte? Sí, va a crear una sala especial. Sí, Va a crear vamos a crear una para sala. que no se grabe acá, ¿ya? Ok. Sí, señor. Señor. Y después termina con usted 10 minutos, continúa con la procuradora, tendrá que esperar que termine para reincorporarnos, ¿ya? Para ver qué pasa. Gracias. Conforme, señor juez. Gracias, doctor Campos. Gracias. ¿Listo? Plazo excesivo para la lectura de la sentencia. Esto es su agrave más importante y tiene Perdón, especialista de audiencia. pues, el tema que lo plantea. Perdón, Mónica. Perdón, no, ya lo Voy a entendí. apagar el audio, señor, un momento. Sí, ya no te preocupes, ya lo entendí. Ya, Doctor Campos, apaga el audio, sí. ¿Todo Especialista de listo, audiencia. señor? Todo listo, señor. Ya, Ya, continúa. sí, ya retornaron todos, señor. Ya listo. Señor Gianfranco. Señor Sí. presidente, dígame usted, buenas tardes. No, le preguntamos si usted se iba a acoger a la conclusión anticipada del debate, pidió tiempo para conversar con el señor fiscal, con la procuradora, quería consultarle si llegó a un acuerdo con el Ministerio Público primero, con su señor abogado. Sí, Doctor. señor. A ver, mi abogado, por Permite, favor. doctor Gianfranco, un ratito. Sí, señor. Doctor, sí, ya tenemos un acuerdo, en todo caso, respecto a la reparación civil, ya tentativamente, ya prácticamente cerrado. Sin embargo, señor doctor, hay una situación de consulta, en todo caso, por parte del Ministerio Público o de coordinación en todo caso, y eso sí nos falta cerrar, señor magistrado, por eso que en esta oportunidad sí le vamos a pedir que por favor la sesión llegue hasta este estadio y en la próxima sesión yo creo que vamos a llevar ya los acuerdos completos, por favor. O sea, señor fiscal. Sí, señor presidente. En el presente caso, el señor Gianfranco ha manifestado su voluntad de acogerse a una conclusión anticipada. Sin embargo, con relación al quantum de la pena, no hay un completo acuerdo, toda vez que la Fiscalía está postulando habitualidad y esa figura no es de compartir por parte del señor Gianfranco y su defensa. No le escuché la última parte, doctor. Eh, ¿Qué? Ya, la Fiscalía está postulando habitualidad y sobre esa base es que estamos pidiendo los 18 años. Sin embargo, la defensa y el señor Gianfranco consideran que no correspondería ese quantum de pena, sino solamente respecto del extremo básico. Entonces, para cualquier reducción de pena, el suscrito tendría que ser primeramente la consulta con la fiscal suprema encargada del despacho para poder arribar a ese acuerdo en caso de ser necesario, ¿no? Ya, ok. Listo. Ya, señora procuradora, por favor. Respecto escuchamos al señor Paredes, señor abogado, que sí están de acuerdo con usted, señora procuradora. ¿Es correcto, señor doctor abogado Iruli? Conforme, doctor, es correcto. Sí, señor magistrado, habíamos llegado a un acuerdo, pero no había tomado conocimiento de lo señalado por el señor fiscal. En todo caso, para validar nuestro acuerdo estaríamos sujetos a lo que el señor fiscal traiga en su propuesta. Lo que ocurra. Entonces, vamos a suspender la sesión. La siguiente sesión va a ser el 15. El 15 a las 4 de la tarde. ¿Ya? El 15 a las 4 de la tarde. Entonces, ahí escucharemos, ¿no? A ver qué pasa. Y si tienen, también se estila, en algunos casos ha ocurrido, señor fiscal,
señora procuradora, que el señor fiscal ha llegado a un acuerdo con el señor defensor y con el patrocinado y nos ha mandado por escrito el acuerdo, los términos en que han convenido. Igual se oraliza ese día brevemente, pero se toma en cuenta, ¿no? Para facilitar qué cosa es lo que ustedes han llegado pues a concretar, ¿no? ¿Ya? A ver, si depende de ustedes en todo caso, ¿ya? Entonces, la siguiente sesión va a ser el día, estamos hoy día 8, estamos hoy día 6, la siguiente sesión va a ser el día 15, el día miércoles 15 a las 4 de la tarde. Señor presidente, Sí, sí. un minuto por interno. La agenda se había modificado, señor, para un día anterior, 14, ¿Para el 14 a qué hora? de 3:30 a 5 de la tarde, señor. A las 3:30, entonces, el miércoles 14, a las 3:30, el martes 14, perdón, de julio, a las 3:30, ¿ya? Martes 14 de julio, a las 3:30. Martes 14 de julio, 3:30, ¿ya? Sí, señor fiscal, ¿y usted? Señor presidente, el día 14 de julio, quien habla, tengo audiencia de cuestión previa a las 14:30 con el señor juez de investigación preparatoria. Si pudiera ser de repente una hora después. Nos va a quedar media hora nada más y aparte no sabemos con qué vendrán ustedes, porque dependiendo de lo que vengan, vamos a tener que tomar una forma inmediata, tendríamos que ver el tema de lo que vamos a hacer, porque va a haber una licencia de un colega. Entonces, y aquí esto se tiene que expedir en 48 horas. Entonces, ¿no? Entonces, no sé si se puede, y el doctor Campos solo puede intervenir en la tarde, porque él integra otros colegiados. O podría ser, doctor Campos, que el 14 podamos entrar a las 9 de la mañana, de 9 a 10, para ver qué pasa, y en la tarde ya completamos a las 4:30, a ver qué cosa hay. Podría ser el miércoles 14, el martes 14, a las 9. Doctor, déjeme consultar para ver Esperamos unos minutos, entonces espera bien para que me diga, a ver si podemos hacer que haya una agenda, porque si no, no va a funcionar este asunto, ¿ya? Por favor, esperamos unos minutitos, ¿ya? Presidente, 8:30 del día 14, por favor. Perfecto. Martes 14, 8:30 de la mañana, entonces, señor fiscal, señor Gianfranco, tu señor abogado, la procuradora, va a ser la fecha de la siguiente sesión, ¿ya? Y dependiendo de lo que pase, porque no sabemos si van a terminar con un acuerdo o no, en la tarde continuamos a las 3:30, porque ya tendríamos que, si llegaron a un acuerdo, evaluarlo y ver si va a haber una sentencia de conclusión anticipada y también qué va a pasar con la señora procuradora, ¿no? Porque ha supeditado el tema penal al tema civil, ¿ya? Entonces quedamos en eso. Martes 14 de julio, 8:30 de la mañana, señor Gianfranco, bajo los apremios de ley, señores fiscales, señor abogado, bajo la responsabilidad disciplinaria que corresponde, ¿ya? Buenas tardes. Doctor, disculpe, Sí. 8:30, ¿no? 8:30, sí, 8:30 de la mañana, por favor. Martes 14 de julio, martes 14 de julio. Y si llegan a algún acuerdo, vamos a continuar en la tarde. Ese mismo día en la tarde, a las 3:30, porque a esa hora habría que poner 3:30, o perdón, señor fiscal, usted dijo 4:30, ¿no? A las 4:30 pondríamos la sentencia de conclusión anticipada del debate, ¿ya? Sí, señor juez. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana, el martes 14 de julio, también tenemos un juicio a las 10 de la mañana. No sé si usted va a intervenir. Sí, voy a intervenir yo, señor juez. Bien, entonces ese es el tema, ¿no? Tenemos que tratar de coordinar, ¿ya? Bien, entonces muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, ¿ya? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, señor fiscal. Gracias. Gracias, señora Berta. Doctor Eduardo, disculpe. Sí, doctor, su teléfono para poder comunicarme con usted, por favor. Sí, le dicto, doctor. 95-841-0605. Bien. ¿Me podría brindar, doctor, un número para de repente de la fiscalía, por favor? Yo le voy a llamar, doctor. Ya, perfecto. Yo lo llamo. Ya, doctor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego, gracias. Permiso.